una alegría poder compartir esa mañana con ustedes. Het is een vrede en vanmiddag wat met je delen te doen. Y yo creo que vamos a poder aprender mucho en ese tiempo, en esa serie. Ik geloof we worden veel leren aan deze tijd, aan deze serie. Pero para poder realmente aprovechar hasta lo máximo este tiempo, Om dat werkelijk vol deze tijd uitnutzen te kunnen, tenemos grupos pequeños después del servicio. hebben we genoemd Gottesdienst nach Kleingruppen. O sea, enseguida después del servicio tenemos nuestro tereré de siempre. Voortgenommen Gottesdienst hebben we onze Therese immer. Y luego nos dividimos en grupos pequeños, En dan delen we ons in Kleingruppen. en donde pasa la parte de la administración. Daar komt de tijd van gebedstijd. Sí, donde tenemos la oportunidad para aprender realmente a poner en práctica lo que vamos a estar hablando. Daar hebben we de gelegenheid dat een praktisch om te zetten wat we leren. Lastimosamente muchos cristianos e iglesias no creen más que Dios habla hoy. Leider zijn er vele Christen en vele Gemeindes wat niet aan geloven dat God van daar nog Que redt. Dios habla a las personas individuales. Dat God de einzelne personen redt. Pero en esta serie vamos a aprender que sí habla. Maar in deze serie willen we leren dat hij ja immer nog redt. Y no solamente queremos aprender de que Dios habla, We willen niet plus leren dat God nog redt. queremos experimentarlo. We willen dat ervaren. Queremos escucharle en nuestras We vidas. willen hem in ons leven heren. La Biblia no puede ser entendido sin esa realidad, o sea, sin que nosotros podamos escuchar al Espíritu Santo. De Bijbel kan man niet verstaan ohne dat man dem Heiligen Geist heren kan. En esta serie voy a estar mencionando la palabra cesacionista en varias ocasiones. Cesacionistas. Ni sé cómo se dice eso en dialecto. Pero voy a explicar nomás. So hier in dieser Serie wollen wir einfach lernen, wie man Gott hören kann. Cesacionista quiere decir una persona que no cree que Dios habla o hace milagros hoy en día. Also das geht hier um Cessationistas, das sind Personen, die nicht glauben, dass Gott redet oder wirkt. Sí, ellos creen que todos los dones y los milagros y todo eso ya pasaron. Ich glaube, dass all die Gaben und die Wunder, das ist Vergangenheit. Para cualquiera que ha estado en la Esperanza para Todos por un periodo de tiempo sabrá que eso no es cierto. Für jeden, der hier für eine Zeit lang eine Gemeinde Hoffnung für alle ist, der weiß, dass das nicht so Que ist. Dios sí sigue haciendo milagros. Gott tut immer noch Wunder. Pero estas personas continuamente hablan de la suficiencia de la Escritura. Aber diese Personen, die reden immer weiter davon, dass die Schrift redet. Tal vez alguna vez han escuchado a una prédica Vielleicht habe ich eine Predigt gehört, donde el pastor menciona eso, de que no necesitamos otra cosa que la Biblia. wo der Prediger sagt, wir brauchen keine andere Sache aus der Bibel. Y suena muy espiritual. Das hört sich sehr geistlich. Sin embargo, la Biblia misma enseña diferente. Aber die Bibel selbst lehrt das anders. Al hacer esa declaración de que no necesitamos otra cosa que la Biblia, Al mit ihm diese Erklärung geben, dass wir nicht andere Sachen brauchen aus der Bibel, estas personas se declaran capaces de interpretar las escrituras de una forma infalible. damit erklären diese Personen sich fähig, die Bibel fehlerlos auszulegen, Sin la ayuda del Espíritu Santo. ohne die Hilfe vom Heiligen Geist. Esta posición los ha llevado a creer que los mejores intérpretes de la revelación de Dios son los que tienen el mejor método de interpretación. Diese Haltung hat uns dahin gebracht, dass ich glaube, dass die beste Uitleger von der Bibel sind, die die beste Methode haben. Y que más conocimiento del idioma bíblico original y de los antecedentes históricos del periodo bíblico son los más inteligentes y disciplinados. Dass die beste Sprachkenntnis und die Erfahrungen, Kenntnis von der Ereignissen der Vergangenheit sind, die das beste kennen. Entonces son los que se fueron al SEMTA Also sind die, die im Zamta gegangen sind. o los que se fueron a otro seminario bíblico. Oder die, die in andere Bibelseminare gegangen sind. Ellos son los que pueden interpretar mejor las escrituras. Das sind die, die Schriften das beste Ahora, Uitleger kennen. no me entiendan mal. Ne, versteht mich nicht falsch. Yo no estoy en contra de los seminarios. Ich sehe nicht hier in diese Seminare. Pero no son los seminarios que nos van a enseñar las verdades de la Biblia.
Het zijn niet de seminaren waar ons de waarheid de Bibel leren. De acuerdo a la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Het woord Gottes nou is dat de Heilige Ni Geist. yo tengo la autoridad. Niet mal ik heb de autoriteit. Si toda palabra que sale de mi boca, ustedes han de discernirlo. Al de weet wat het mijn mail komt, de moet je onderscheiden. Porque si ustedes no están en conexión con Dios, escuchando de Él, En wanneer je niet met God connecteerd zijn en op aanhaarje, hasta yo les podría engañar. dan kan ik je ook nog täuschen. Este pasaje aquí en Juan capítulo 14, 26, Deze tekst uit Johannes 14, 26. enseña que el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es el único intérprete confiable de la Biblia. Het zegt dat de auteur van de Bijbel, de einzige wat het uitleggen kan, is de Heilige Geist. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he Het dicho. zegt hier de Trooster, de Heilige Geist, wie mijn Vader wat scheidt, der wordt je alles leren en uitleggen. La iglesia, perdón, los seminarios bíblicos no son tan importantes como los eruditos cristianos nos han hecho creer. De Seminare, die sind nicht so wichtig, als die Lehre einer christlichen Gemeinde sonst gelehrt haben. La iglesia es fácilmente engañada en este aspecto porque nuestra cultura adora la inteligencia y la educación. Die Gemeinde wird sehr leicht getäuscht, wenn es wie die Intelligenz und die Lehre vergessen. Pablo decía que Dios elige a las personas que no saben, o sea, a los que no saben para avergonzar a los sabios. Paulus sagt, Gott sieht sich da uit, wat nicht weiter, um die Verse zu beschämen, Para avergonzar a los soberbios. um die Stalte zu beschämen. Y Dios en su sabiduría lo diseñó así para que las verdades de su reino no pueden ser entendidas completamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Gott hat das sehr geplant, dass die Wahrheit der Schrift nicht zu verstehen sind, ohne von der Hilfe vom Heiligen Geist. Dios esconde sus verdades de las personas que no tienen su prioridad en obedecerlo. Gott verstoppt seine Wahrheit für die Personen, die das nicht an erster Stelle stellen, am zu gehorchen. En Juan 7:17 dice que el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mí mismo, por mi propia cuenta. In Johannes 7:17 sagt er, meine Gänger werden erkennen, El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios wat bereit ist, Gottes Welt zu dienen, der wird das erkennen, als ich von mir selbst rede oder als das von Gott kommt. Entonces es importante que nosotros obedecemos a Dios. Also ist das wichtig, dass wir Gott gehorchen. Las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, Die Personen, die nicht wollen, dem Welt Gottes dienen, los llama orgullosos. den nennt man Stall. El orgulloso no tiene necesidad de Dios, Und der Stalter, der hat nicht die Notwendigkeit von Gott. lo puede hacer solo. Der kann das selbst Y dienen. sabe que si nosotros no le buscamos a Dios todos los días, Wenn wir Gott nicht alle Tag sehen, con nuestra actitud nosotros decimos, yo no necesito a Dios, mit unserer Haltung sei wie, ich brauche Gott nicht. yo puedo solo. Ich kann das selbst. Damos la excusa es que no tengo tiempo. Ich gebe die Ausrede, ich habe nicht Zeit. El decir yo no tengo tiempo realmente es una expresión de decir no me es suficientemente importante. Einfach das sei, ich habe nicht Zeit, damit sei wie, das ist mir nicht wichtig genug. Si no me es suficientemente importante porque yo puedo solo. Mir ist das nicht wichtig genug, wenn ich kann das allein. Eso es una actitud de orgullo. Das ist eine stolze Haltung. Jesús adoró a Dios por deliberadamente ocultar los secretos de su reino a personas como estas. Jesus bet Gott an dafür, dass diese Sache für Personen verstopft hat, was am nicht. Der lobt am, der bet am an. Lucas capítulo 10, el versículo 21, Jesús decía, te alabo Padre. In Lukas 10:21 sagt, ich lobe dich, Vater, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. du hast diese Sache verstopft für die Weise und hast die Kinder dort offenbart. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad.
Jo voordat dit weer dien gada wel. Jesús decía que los misterios del reino no pueden ser entendidos por la inteligencia. Jesus zei de geheimnisse vom Himmelreich, die kunnen niet verstaan worden door intelligenz. O mediante la educación Oder durch die Erziehung por sí solo. für sich selbst. Ahora no me entiendan mal. Versteht das nicht falsch. Es muy importante que busquemos, que nos eduquemos, que sabemos lo que dice la Biblia. Das ist sehr wichtig, dass wir uns ertragen lassen, dass wir studieren, was die Bibel Y lo van a sagt. estar viendo a lo largo de esa serie. Das wir während dieser Serie noch sein. En Lucas capítulo 8, versículo 10, In Lukas Kapitel 8, Vers 10, dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. dient es dat gegeven dat je die Geheimnisse vom Reich Gottes kennen. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, Aber zu den anderen redet man durch Gleichnisse. para que aunque vean, o para que aunque miren, no vean, Ook omdat, wenn sie kijken, dat sie das nicht sein. aunque oigan, no entiendan. Ook wenn sie horchen, dat sie das nicht verstehen. El Espíritu Santo revela estas cosas solamente a los de humilde corazón. Der Heilige Geist offenbart das bloß an die, was damit gehört haben. Das Hola. sagt in Matthäus 18, Del versículo 2 al 4, dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y vuelven como niños, Vers 2 bis 4 sagt er, wenn die nicht wären, das Kinder, no entrarán en el reino de los cielos. die nicht am Himmelreich kommen. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Deswegen, die, was sich demütig ist, das Kind, das ist der Geradste am Himmelreich. No nos olvidemos que los estudiados del tiempo de Jesús Weil wir nicht vergessen, dass die Schriftgelehrten zu Jesus seiner Zeit, estaban los fariseos, los saduceos. da wir die Pharisäer und die Sadduzäer, Ellos, a pesar de que conocían bien las escrituras, sei, auch wenn sie die Schriften Geld kannten, fallaron al reconocer cuando vino el Mesías. erkannte das doch nicht, als der Messias kam. Fue debido a que las escrituras no pueden ser entendidas solamente por sí solos. Das bedeutet, die Schriften können nicht in sich selbst verstanden werden. Solo los podemos entender a través de la revelación del Espíritu Santo. Das können wir bloß verstehen durch die Offenbarung vom Heiligen Geist. Nadie encontró el camino al bebé Jesús sin la revelación de Dios. Keiner fängt dem Weg nach dem Jesus-Kind, A María se le apareció un ángel. ohne dass er von Gott offenbart wird. Maria, der erscheint ein Engel. A José Dios le habló a través de un sueño. Zu Josef redet durch einen Traum. A los pastores se les aparecieron ángeles. Bei der Hirte, da erscheinen mit einmal Engel. A los sabios Dios le habló a través de las estrellas. Zu der Weise, der Sterndeuter redet Gott durch den Stern. A Simón y a Ana el Espíritu Santo les habló. Zu Simon und zu Hannah redet der Heilige Geist. Una gran variedad de personas recibieron la revelación del nacimiento del Mesías. Und viele Personen erhielten die Offenbarung vom Messias. Pero alguna vez se dieron cuenta que entre ellos no había ningún estudioso de la palabra. Aber hat er das gemeint, dass da kein Schriftgelehrter unterwegs? No llegó ningún fariseo, Da wird kein Pharisäer machen. no llegó ningún saduceo. Auch kein Sadduzäer wieder machen. ¿Sí? Ninguno de ellos encontraron al niño Jesús cuando él nació. Keiner von ihnen fängt das Jesus-Kind. Ni después de 3 años demostrando su divinidad y cumpliendo con todo lo que decía el Torá acerca de Jesús, lo reconocieron. Nicht mal nachdem dass er 3 Jahre gelehrt hat und dort, was der Koran alles über ihm sieht, erkannte sie ihn nicht. En Juan capítulo 5 del 19 al 40 dice: In Johannes 5, Vers 40 sagt er, 39 al 40 dice: estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna. so 39 bis 40 sagt er, die forsche an der Schrift, wenn sie glauben, dass die dort das ewige Leben finden. Y son ellas que dan testimonio en mi favor. Und die sind das, was von mir Zeugnis geben. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener esa vida.
Aber je willen niet naar mij komen om dat leven te hebben. Ni siquiera los propios discípulos podían reconocerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Niet mal de ene jänner kunnen amerikanen ohne de help vom Heiligen Geist. La respuesta de Jesús a la confesión de Pablo que Cristo, o sea que Jesús es el Cristo, De antwoord van Paulus? Pedro, perdón, dije Pablo. Antwoord Pedro. van Petrus dat Jesus de Zoon Gottes weer. En Mateo 6, 16, 17 dice Jesús, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. In Matthäus 16, Vers 17 sagt Jesus, du bist gleich, wenn's, das haft die kein sterblicher Mensch mitgeteilt, das haft Gott ans Vater am Himmel die Y vean mitgeteilt. lo que dice en Lucas capítulo 9 del 44 al 45. In Lukas 9, 44 bis 45, Dice, presten mucha atención a lo que les voy a decir. harch Gott wat dat je zei. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, De mensen zijn wat aan de mensen heen over je voor, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. maar zij verstonden niet wat hij daarmee zei. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran. Dat weer een verschleierd, dat ze niet verstonden. Jesús le dijo plenamente que él iba a morir, Jesus zei ganz vrij dat hij sterven wordt. pero ellos simplemente no podían entenderlo. Maar ze kunnen dat einfach niet verstaan. A pesar de que ellos también sabían bastante el Antiguo Testamento, Ook wanneer ze dat Oude Testament goed kenden. sabían muchas cosas que decía acerca del Mesías. Ze wisten vele zaken wat dat over de Messias zei. Sabían ahí que decía que él tenía que morir, Ze wisten dat het ook zei dat hij sterven moest. pero no lo entendían. Maar ze verstonden dat niet. Si los estudiosos y los compañeros más cercanos de Jesús no podían entender todo sin la revelación de Dios, Wanneer je studeerde en die wat dichtbij waren, dat niet verstaan kunnen dat hij de Zoon Gottes weer. ¿no creen que también nosotros necesitamos la revelación? Geloof je dan niet ook dat we de openbaring breken? Si Dios nunca corrigió tu teología o doctrina en algo, Want God die theorie oder die doctrine niemals nicht gekorrigiert hat, probablemente nunca lo escuchaste. dann hast du ihn wahrscheinlich niemals gehört. El gran apóstol Pablo fue un fanático que consideró todas las otras culturas impías, o sea, otra cultura fuera de la suya como impíos. Paulus war ein großer Fanatiker, ein Schriftkenner, und der hält alle andere Schriften für weltlich, oder Lehre für weltlich. No, todas las otras personas, las otras culturas. Okay, alle Otras andere razas. Personen und Kulturen, alle andere Rosen. Su punto de vista fue socialmente aceptable en su cultura. Zijn Aussichtspunkte werden in seiner Kultur akzeptiert. Y esto meramente reflejó cómo creció y fue enseñado a creer. Und das weiß ganz klar, welche abgewaschen werden, welche gelehrt werden wird. Pero él estaba teológicamente equivocado, Aber theologisch wäre am falschen. muy equivocado. Sehr falsch. En Hechos capítulo 10, Dios le habló a Pedro a través de una visión. In Apostelgeschichte 10, da redet Jesus Petrus durch eine Vision. Si él vio un mantel con comida de animales ceremonialmente impuros. Er sagt, wenn Leute aufkommen, eten von allerhand schweinischen Tieren. En la visión Dios le dice, toma y come. Und in dieser Vision, da sagt Gott am Namen et. Pero Pedro, asustado, dice, jamás, Well, Petrus ganz erschrocken sagt, niemals nicht. nunca va a entrar algo inmundo en mi boca. Niemals wird irgendwas anrennen an meinen Müll kommen. Pero Dios le responde amablemente. Aber Gott sagt ihm ganz leichtfüßig, Dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. nein, das nicht anrennen, was ich reingemerkt habe. Eso pasó 3 veces. Das passiert 3-mal. Aún así, él no entendía el significado. Und das dort erkannt er immer noch nicht, was das bedient. Luego de esta visión, algunos hombres llegaron, o sea, enviados por Cornelio, llegaron a la puerta. Und nur diese Vision kommen der Botschafter von Cornelius gescheit wie einer der. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, 3 hombres están a la puerta, vaya con ellos porque yo los he enviado. Und der Heilige Geist sagte Petrus, 3 Männer warten da bei der und die, was ich
naar die geschickt haben. Y sabemos la historia, Pedro entonces se fue con esos hombres a Cesarea, Wir kennen die Geschichte, dat Petrus dan met deze mannen typ naar Caesarea ging. entra en la casa de Cornelius Ze gingen dan huis aan bij Cornelius. y ahí Pedro le dice lo siguiente, lo encontramos en Hechos 10, 28. Da sagt Petrus folgende, dat zijn we in Apostelgeschichte 10, 28. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Je weet dat zij Geld dat ons gezegd het verbeide dat een Juden en zich met een uitlander typ dat in bezit heeft. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Maar God heeft me dat klaar gemaakt dat ik keinem darf weltliche da anrennen. Y luego sigue en el 34 al 35. Dan je dat weer in vers 34 en 35. Dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Nu erken ik dat voor God keine voorliebe herscht. ¿Sí? ¿Cuándo es ahora? Lieblingen, wanneer is nu? Después de que tuvo la revelación de Dios. Nadat dat hij deze openbaring van God Después de que Dios le tuvo que hablar. nadat dat God hem gered had. No era porque tenía la Biblia abierta y de repente entendió, Nicht, wenn sie die Bibel aufhören und mit einmal dann Verstand hätten, sino porque Dios le habló sondern Gott redet haben y él entendió. und hat Verstand. Luego dice, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Sondern in alle Nationen kijkt dankbar der Freunde, die wat am Leben, wat Gerechtigkeit sehen. Dios corrige nuestra doctrina y nuestra teología cuando nosotros le buscamos. Gott korrigiert unsere Doktrinen, unsere Theologie, wenn wir am sehen. El siguiente punto, la Biblia enseña que hay revelación aparte de la Biblia. Der nächste Punkt, die Bibel lehrt, dass Offenbarungen sind Bilder, die wat in der Bibel sind. Cesacionistas usan 1 de Corintios 13 para respaldar su postura de que Dios no habla más hoy día. De Cessationisten, die brauchen 1. Korinther 13, nicht 13, ja? ¿Sí? 13, 8, 10, um zu sagen, dass das von der Tag nicht mehr passiert. Pero este mismo pasaje lo confirma. Aber dieser selbe Text, der bestätigt das. Miremos lo que dice. Weil man seine, was das sagt. Dice, mientras que el don de profecía cesará, Das sagt, während der Gabe von der Prophezeiung abhören wird, el don de profecía es un don especial de recibir palabras de Dios. der Gabe von Prophezeiung ist eine besondere Gabe, Gottes Wort zu El de empfangen. lenguas será silenciado Der Zungenrede, der wird abhören. y el de conocimiento desaparecerá. Und der Erkenntnis wird abhören. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Wenn wir prophezeien an einem unperfekten Ort, Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. aber wenn das Perfekte kommen wird, dann wird das Unperfekte weich sein. Ahora, profecías, lenguas y conocimiento, todos son dones del habla. Die Prophezeiungen und Zungensprache, das sind alles Gaben von Sprache. Todos ellos van a cesar, dice acá. All das wird abhören, sagt das hier. Pero ¿cuándo? Aber naja, Cuando venga la perfección. wenn die Perfektion kommt. Ahora, cesacionistas dicen que la perfección se refiere a la ¿cómo se dice? Al cumplir con las escrituras. Una vez que la Biblia estaba terminado de ser escrito, llegó la perfección. Die Cessationisten, die sagen, die Perfektion, die kommt dann, wenn die Bibel zu Ende geschrieben ist. Ellos dicen que estos dones autenticaron las enseñanzas de los apóstoles. Die sagen, diese Gabe, die bestätigt die Apostel, Hasta que las escrituras fueron completadas. bis die Schriften zu eng werden. Después de esto ya no eran más necesarios Nachdem wir das nicht mehr y nötig. por eso desaparecieron. Das wären Verschwungene. ¿Pero desaparecieron realmente? Wir sind die wirklich verschwungen. Si ponemos nuestra mirada en los lugares errados, entonces sí. Wenn wir unseren Blick auf die falsche Seite richten, dann ja.
Pero el contexto lo deja bien en claro que la perfección no se refiere a la terminación de la Biblia. Der Kontext der legt das ganz klar, dass er sich nicht dort beträgt, wenn die Bibel eingeschrieben ist. Hay solamente un versículo, o sea, 2 versículos después, Der Prophet Lothar explica que ahora vemos de una manera indirecta y velada. sagt, von der sei wieder eine indirekte, eine verschleierte Ort. Como en un espejo. Das ist am Spiegel. Y para entender eso mejor, un espejo en aquel tiempo no era un espejo como hoy. Am beter te verstehen, ein Spiegel te jane tijd, der wenigstens ein Spiegel von der. Hoy día tenemos un espejo y tenemos una imagen clarita en ello. Von der ersten Tag haben wir ein Spiegel und wir hatten ein ganz klares Bild dabei. Los espejos del tiempo cuando fueron escritas esas palabras, Der Spiegel zu der Zeit, dass das Wort geschrieben wird, ¿sí? Era más borroso. der wäre sehr mörderig. Uno no podía ver bien claro. Und kann nicht klar sein. Y Pablo decía que es así con las palabras de Dios, o sea, con el reconocimiento, la revelación, podemos ver de una manera borrosa ahora. Und Paulus sagt, dass es dort wieder, der Offenbarung, der Erkenntnis, der sagt man, sie verwäscht. Pero entonces, es decir, cuando llegue la perfección, Aber dann, das bedeutet, wenn die Perfektion kommt, conoceré tal como soy conocido. Perdón, acá me estoy adelantando, como un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. aber dann sei wir von Angesicht zu Angesicht. Veremos a Dios cara a cara. Wir seine Gott von Angesicht zu Angesicht. ¿Cuántos de ustedes le ven a Dios cara a cara? Wer will von ihnen seine Gott von ihnen De Angesicht una zu forma Angesicht? perfecta. Eine perfekte Ort. Sí, si hay alguien, yo quiero conocerte. Wenn der irgendwer ist, der macht er Yo kennen. quiero hablar contigo. Ich mach mit dir reden. Aunque creo que no quiero acercarme mucho porque va a ser fuerte. Ich glaube, ich nicht mach dich bekommen, wenn so was sei heinz sein. Después dice, en este mismo verso, la segunda parte. Dann sagt er in dem selben Vers, im zweiten Teil, ¿Dónde estamos acá ahora? No tengo esa parte acá. Bueno. No. La segunda parte dice, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. der zweite Teil sagt, ne erkenne ich unperfekt, aber dann, wo ich erkenne, dass ich erkannt sie. Nadie entiende todo solamente porque las escrituras están ahora completadas. Keiner versteht alles, bloß wenn es die Schriften vor dich Hay sind. muchas cosas que no entendemos en la vida. Es sind viele Sachen, was wir im Leben nicht verstehen. Ne? Yo personalmente tengo muchas cosas que yo no entiendo. Ich persönlich habe viele Sachen, was ich nicht verstehe. Una de esas cosas es por qué no hemos podido tener hijos hasta ahora. Ein von diesen Sachen ist, warum können wir bald nicht Kinder haben? ¿Sí? Es un deseo que hemos tenido de hace 10 años atrás. Das ist ein Verlangen, was wir von vor 10 Jahren drin haben. Y ahora estamos viendo el milagro de Dios. Nicht sei wie das Wunder Gottes. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué tiene que ser de esa manera difícil? Aber was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum muss das so schwierig sein? ¿Por qué Delia tiene que estar en cama todo ese tiempo? Warum muss Delia diese ganze Zeit am Bad sein? ¿Por qué no puede estar ayudándome en la iglesia durante ese tiempo? Warum kann der mir nicht an der Gemeinde helfen während dieser Zeit? Hay muchas cosas que yo no entiendo. Es sind viele Sachen, was ich nicht verstehe. Hay muchas cosas que tú no entiendes. Es sind viele Sachen, was du nicht verstehst. Y al simplemente leer la Biblia, no me lo va a responder. Und bloß einfach mit der Bibel lesen, wird mir das nicht antworten. Sí, yo puedo recibir mucho consuelo de ahí, Ja, ich kann viel Trost kriegen da. pero tampoco si el Espíritu Santo no lo toma y me habla a través de ello. Aber immer noch, wenn der Heilige Geist nicht zu mir, davon nimmt und zu mir redet, geht das nicht. Contrario a lo que muchos enseñan, este pasaje que recién leímos confirma que Dios aún habla hoy. Und Gegenteil zu das, was viele Lehre bestätigt, dass Gott von der auch noch redet. Si los dones del habla, como la profecía, la de lenguas, la de conocimiento, permanecen hasta que Jesús regrese, entonces evidentemente están aquí con el propósito de seguir transmitiéndonos el mensaje de Dios. Wenn der Gabe von verschiedenen Sprachen und Prophezeiungen immer noch existieren, dann ist das hier eine Bestätigung, dass das dort ist, um uns zu lehren. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de revelaciones aparte de la Biblia. Die
Bibel geeft ons vele bijspellen van openbaringen bitter die wat in de Bibel zijn. Quiero darles unos pocos. En Efesios capítulo 1, 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. In Epheser 1,17 sagt er, ich bete Gott, dem Vater von unserem Herrn Jesus Christus, dass er dir dem Geist von Weisheit und von Offenbarung gibt. En 1 de Corintios 14, 26 dice que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. In 1. Korinther 14, 26 sagt er, wenn jemand versammelt, dann haften jeder eine Botschaft oder eine Offenbarung oder eine Zungenrede, Utleihung. Que dice cuando los primeros apóstoles se reúnen, ¿verdad? Was sagt er da, wenn die ersten Apostel sich versammeln? No, cuando ustedes se reúnen. Nee, wenn jemand versammelt. Esta palabra exige a que todos nosotros hemos de tener esos dones en nuestra vida. Dat wordt fordert ab, dat wir alle diese Gabe sehen. Y que en la iglesia todos nosotros tenemos esta responsabilidad de traer de lo que Dios nos ha dado. Und dat wir in der Gemeinde alle die Verantwortung haben, mitzubringen, was Gott uns gegeben hat. Había sido que no es solamente tarea del pastor. Aber jetzt sehen wir, das ist nicht bloß die Aufgabe vom Pastor. Estas revelaciones adicionales nunca comprometen las escrituras porque son una clase muy diferente de revelación. Diese Offenbarungen, das ist nicht dort, was das in der Bibel sind, sondern das sind andere. La Biblia asegura el parámetro que Dios ha establecido para la humanidad. Die Bibel, die versichert die Rechtsschnur für den Menschen. El conocimiento de la Biblia actúa como un filtro para poder escuchar a Dios. Die Kenntnis von der Bibel, die funktioniert als ein Filter, um Gott zu hören. Sí, siempre cuando nos ponemos a escuchar a Dios, tenemos que tener la palabra de Dios bien en claro. Immer wenn wir Gott hören wollen, dann müssen wir das Wort Gottes so klar haben. Si yo soy un negociante Wenn ich einen Händler sehe, y yo me hago la pregunta, ¿será que debería pagar mis impuestos o no? und ich stelle mir die Frage, weißt du, dass ich meine Steuer zahlen soll oder nicht? Yo me pongo a orar, Ich fange an zu beten. pregunto a Dios, Dios, ¿tengo que pagar mi impuesto? Ich frage Gott, soll ich meine Steuer zahlen? Y yo siento que Dios me da una revelación Und ich fühle, dass Gott mir eine Offenbarung gibt. que no, este mes no hace falta porque yo lo quiero tener en otro lado. Nee, diese Männer brauchen das nicht. Ich will das anderes haben. ¿Quién nos está hablando? Wer redet dann zu uns? ¿Cómo sabemos que eso no fue palabra de Dios? Wer weiß, wie das nicht das Wort Gottes wird? Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos de darle a César lo que es de César, ¿verdad? Und das Wort Gottes sagt, dass wir dem Kaiser geben sollen, was dem Kaiser Esto ha de geben. funcionar como un filtro Das soll das ein Filter funktionieren. para que podamos discernir cuándo viene de Dios y cuándo no. Dass wir das erkennen können, wann das von Gott kommt und wann nicht. Sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios no es un simple mortal, Wir wissen, dass mit dem Wort Gottes, dass Gott nicht ein einfacher Sterblicher ist. para mentir o cambiar de parecer. Zu leben oder sich zu verändern. Sí, que si Él ya lo ha dicho acá, Wenn er das hier all gesagt hat, Él no cambia de idea. er ändert seine Idee nicht. Si Él dice acá que hemos de pagar nuestros impuestos, Wenn er hier sagt, dass wir unseren Steuer zahlen sollen, no cambia idea mañana. dann ändert er Mario nicht seine Idee. Si Él acá dice que no hemos de unirnos con un yugo desigual, Wenn er hier sagt, dass wir uns nicht mit einem angleichen Joch vereinigen y sollen, yo me pongo a orar und ich fange an zu beten, y tengo esa revelación de casarme con alguien, und ich habe die Offenbarung, ich soll mich mit wem befreien, pero este alguien no tiene nada que ver con cristianismo, aber dieser irgendwer, der haft nichts mit dem Christentum zu tun, entonces ya puedo saber que no escuché bien. dann kann ich das all weiter, dass ich nicht Gott gehorcht habe. En las siguientes semanas vamos a estar aprendiendo más de cómo podemos reconocer y cómo podemos discernir cuando es Dios hablando. En de kommende weken waar we meer daarover leren, waar ik harsje en erkennen kan. Por ahora, para terminar,
nu zum Schluss, quiero mencionar dos actitudes importantes que nosotros necesitamos para poder escuchar a Dios. wil ik twee weggehaltingen erwähnen wat we bruggen om God te El horen. hecho de que algunas personas no escuchan a Dios no prueba de que Dios no habla. Al me bless dat alle personen God horen, dat bestätigt al dat God El hecho de que algunos no escuchan a Dios no prueba que Dios no habla. Also der bless dat doorzanen dat alle God nicht horen, dat bestätigt noch nicht, dat God nicht redet. Esto es una objeción arraigada en la falta de experiencia. Dat is verwardeld aan een Fehler van ervaring. Es simplemente un reconocimiento de que no pueden escuchar a Dios. Dat is einfach een erkenntnis dat zij niet God horen kunnen. Solamente porque no podemos escuchar distintos sonidos que los animales, por ejemplo, pueden escuchar. Wanneer we niet de verschillende tonen horen kunnen wat de dieren geven, No significa que no existen. dat betekent nog niet dat het niet geeft. Y cuando hacemos la pregunta, ¿Dios aún habla hoy? En wanneer we ons de vraag stellen, redt God van de nog? La Biblia responde con un resonante sí. De Bijbel antwoordt met een ganz klare ja. Pero es cierto que Él no habla a los orgullosos, Maar dat stemt zo. Hij redt niet te de stalte. no habla a los arrogantes, Redt niet te de hoogmoedje. pero se deleita en hablar a la siguiente clase de personas, o sea, a las siguientes personas con las siguientes cualidades. Maar hij united te personen te reden wat de diverse kwaliteiten hebben. Y lo primero que necesitamos es una actitud de sumisión. Dat eerste wat we gebruiken is een onderwerpige houding. En Juan capítulo 10, 27, Jesús decía, mis ovejas escuchan mi voz y In me Johannes siguen. 10:27 sagt Jesus, meine Schub hören meine Stimmen, die folgen mir nach. Son sus ovejas que escuchan su Dat voz, zijn seine Schub, wat seine Stimmen hören. no los graduados del seminario, Nicht der, wat am Seminar graduiert, no los genios, nicht der Genie, sino sus ovejas. sondern seine Schub. Ovejas son mudos. Schub sind Müre, Stamm. Jesús dijo que sus ovejas escucharán su voz, pero él, al decir eso, él puso la barra muy abajo, o sea, muy bajo. Jesus sagt, der Schub hören seine Stimmen, er hat seinen Maßstab ganz leicht gestellt. No es complicado, Das ist nicht schwierig. es para todos, Das ist für allem. es para ti, Das ist für die. no es ciencia espacial. Das ist nicht eine bestimmte Lehre. Ciencia. Complicado mi mensaje para traducirlo. Wissenschaft. ¿Verdad? Sí. Para escucharle hablar debemos tener una actitud de sumisión. Am seine Stimme te hören, am Reden te hören, brauchen wir eine unterwürfige Haltung. Debemos estar dispuestos a seguirle en todo, Wir müssen bereit sein, am allem zu folgen, de obedecerle, am zu de gehorchen. ser una oveja. Ein Schub zu sein. Una oveja sigue al pastor. Ein Schub folgt seinem Si yo no Herrn. estoy dispuesto a seguirle hacia donde él va, Wenn ich nicht bereit sein, sie am zu folgen, wo er hingeht, si yo soy una oveja que se desvía, wenn ich einen Schub sehe, was aufwärts geht, que no escucha la voz, was nicht der Stamm me hier, voy para otro lado ich gehe anderwegs y me hin, alejo, und ich gehe weg, entonces no le escucho. dann höre ich ihm nicht. Yo puedo ser religioso, Ich kann religiös sein, ne? yo puedo ser un buen cristiano en los ojos de la comunidad, Ich kann eine Gesellschaft erleben, gell, ein Christ sein, ne? pero puedo ser una oveja desviada, Aber ich kann aufgeerdet Schub sein, que está tan lejos del pastor que no escucha su voz. wo so weit auf ist vom Hirte, dass seine Stimme nicht hört. Entonces debemos tener una actitud de sumisión, Also wir müssen eine unterwürfige Haltung haben. de permitir que que Jesús realmente nos dirige. Und erlaube, dass Jesus uns wirklich anleitet. Y segundo, necesitamos una actitud de arrepentimiento. Und zweite, wir müssen eine bußfertige Haltung haben. Jesús habló a la mujer samaritana que ya había tenido a 7 maridos y estaba viviendo con otro. Jesus redete die samaritische Frau, wat al 7 Männer gehabt hat und die mit einem anderen leben. Él fue acusado por hablar con glotones, con borrachos y pecadores. Hij werd beschuldigd, wenn sie mit Süppers und Alkoholikers und Sünder redeten. Dios no busca personas perfectas con quienes hablar.
Gott sieht nicht perfekte Personen, mit wenn reden kann. Él busca personas que reconocen que son pecadores. Sieht Personen, die erkennen, dass sie Sünder sind. En Marcos capítulo 2, 17 dice, al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. In Markus 2,17 sagt Jesus, sagt dass als Jesus hier dann sagt ich bin nicht gekommen, der Kranke, der Gesunde zu sehen, sondern der Kranke. No importa cuán simple pienses que eres, Das spielt nicht eine Rolle, weil einfach die glaubst, was du bist. o cuán malo fuiste, Oder wie schlecht du was bist. Jesús desea hablarte. Jesus hat das verlangen zu dir. De hecho, Él ya te está hablando. Und wirklich hat redet zu dir. Él te ama tanto. Läuft diese Säue. Puede ser que simplemente no reconoces aún su voz, Das kann sein, dass du einfach seine Stimme noch nicht erkennst. pero esto puede cambiar. Aber das kann sich ändern. Voy a pedir al grupo de alabanza que se prepare. En los grupos pequeños después del tereré, Und die Kleingruppen Terra, vamos a tener un tiempo de práctica. da wo wir eine Zeit haben von Praxis. Para los que ya pueden escuchar a Dios, Für die, die Gott all hier kennen, esto va a ser un gran refuerzo. wird das eine Stärkung sein. Y para los que piensan que nunca le han escuchado, Für die, die denken, dass sie ihn noch niemals gehört haben, se darán cuenta que posiblemente sí lo han escuchado, wo manche, dass sie ihn doch all gehört haben. solo que no se dieron cuenta. Bloß, dass sie das nicht gemerkt haben. Animo a todos a quedarse para esa parte práctica, Ich lade allem an, für diesen praktischen Teil zu bleiben. sin el cual cuando no ponemos en práctica, ningún mensaje tiene algún valor. Wenn wir das nicht in der Praxis umsetzen, habe ich keine Botschaft in Wert. ¿Sí? Todos los que salen de aquí hoy, que no ponen en práctica, All die, die hier von der Ort kommen, das nicht in der Praxis umsetzen, la realidad es que no les sirvió para nada. die Wirklichkeit ist, dass die das nicht halten. Pero si sienten que Dios les ha hablado, Wenn die Fälle, dass Gott zu ihnen redet hat, pongan en práctica lo que Él les habla. dann sagt das in der Praxis um. Porque los principios de Dios deben ser aplicados no solo escuchándolo. Wenn Gott seine Prinzipien, die sollen nicht bloß am Zuhören angewandt sein, Sí, deben ser aplicados. die sollen angewandt werden. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Moment. Te damos gracias que tú nos hablas aún hoy. Wir danken dir, dass du von dir noch zu uns redest. Señor, estaríamos tan perdidos si no fuera por eso. Herr, wir wären sehr verloren, wenn das nicht wäre. Señor, sin escucharte solo podemos ser religiosos. Herr, ohne dich zu hören, kann wir bloß religiös sein. Pero mediante esa relación podemos tener vida. Aber durch diese Beziehung können wir Leben haben. Señor, queremos conocerte más a ti. Herr, wir möchten dich mehr kennen. Queremos escuchar más de ti. Wir möchten dich mehr hören. Señor, las preocupaciones de este mundo muchas veces nos apagan Herr, diese Sorge von dieser Welt, die schalt uns verkehrt y nos distancian de ti. und die trennen uns von dir. Pero Señor, te pido, Padre, que en este día y en este tiempo tú puedas estirarnos más hacia ti. Aber ich bete, Herr, dass du an diese Dauer, an diese Zeit uns mehr nach dir trägst. Y yo, Señor, que tú remueves de nuestra vida, Ich bete, dass du uns Leben bewegst, Señor, que tú remueves todo de nuestra vida que nos impida escucharte. dass du alles in unserem Leben bewegst, was uns hindert, dich zu hören. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu.